Ahí está. Bueno, ya obtuvimos, como le mostramos recién, en la sangre contaminada, la muestra de sangre contaminada con monóxido de carbono. Ahora vamos a proceder a realizar la determinación de monóxido de carbono mediante la técnica de microdifusión. La técnica de microdifusión es un método instrumental simple que consiste en lo que se conoce como la cámara de Conway. La cámara de Conway tiene, como ustedes ven acá, dos compartimientos, un compartimiento central y un compartimiento externo. El fundamento de la reacción o la técnica se basa en la difusión del gas o del compuesto volátil desde el compartimiento interno, desde el compartimento externo, hacia el compartimento interno, en donde se fija mediante un reactivo fijador. Es por eso que en el compartimento externo se coloca la muestra problema, en nuestro caso va a ser sangre entera, y un reactivo liberador. Ese reactivo liberador lo que hace es permitir la liberación, como su nombre lo indica, del tóxico, y ese tóxico difunde hacia el compartimento interno, en el cual se va a fijar a un reactivo fijador. Eso se produce porque hay un equilibrio de gases. Entonces, el gas o la sustancia volátil va difundiendo desde el compartimento externo hasta que llega a un equilibrio en la atmósfera del recipiente que está herméticamente cerrado y se fija en el reactivo fijador. Entonces, como acá vieron ustedes, tienen la cámara de Conway, que tiene los dos compartimientos, y esta es la tapa de la cámara, porque el sistema tiene que ser hermético, para que de esa manera no se pierda la sustancia que se quiere cuantificar. En toxicología siempre utilizamos un método de extracción o de aislamiento y luego un método de determinación. En este caso, la microdifusión es un método dual porque permite aislar el tóxico, como les expliqué recién, se libera de la muestra y se fija, y a su vez permite identificarlo y cuantificarlo. Para la microdifusión, para la determinación de monóxido de carbono, vamos a utilizar la cámara de Conway, que ya se las describí recientemente, como reactivo liberador, ácido sulfúrico al 10%, que va en el compartimiento externo junto con la muestra, y como reactivo fijador, el cloruro de paladio, que va en el compartimento interno. El primer paso, como esta es una técnica instrumental simple y es una técnica artesanal, es muy operador dependiente, es decir, hay puntos limitantes en la técnica. Uno de esos puntos limitantes es el sellado de la cámara de Conway, de manera tal que no se pierda el tóxico volátil y realmente se fije al reactivo fijador. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer antes de iniciar es el sellado de la cámara de Conway. Para eso vamos a utilizar vaselina, o se puede utilizar una mezcla de vaselina y parafina, y vamos a colocar la misma en los bordes externos superiores de la cámara. De esa manera colocamos la vaselina para que se produzca el sellado de la cámara. Como ustedes vieron, o también lo van a ver en realidad en el trabajo práctico número 2 también, la microdifusión es una determinación cuantitativa, permite la determinación cuantitativa de tóxicos volátiles. En este trabajo práctico ustedes van a ver tóxicos gaseosos, como por ejemplo el monóxido de carbono y también el cianuro, que pueden determinarse cuantitativamente por la microdifusión,
Y en el trabajo práctico número 2 van a ver, por ejemplo, el etanol. Como el etanol se puede determinar por microdifusión. Muy bien, una vez que colocaron, en este caso la vaselina, en los bordes externos de la cámara, se procede al cargado de los reactivos. En primer lugar, lo último que se carga es la muestra, para que, como la muestra tiene un tóxico volátil, que es el monóxido de carbono, el mismo se pierde a temperatura ambiente. Es por eso que tiene que estar siempre en un tubo herméticamente cerrado. Para evitar esa pérdida, porque el sistema todavía está abierto, porque no tiene la tapa selladora, lo último que se agrega en el procedimiento es la muestra. Entonces, en primer lugar, vamos a agregar el reactivo fijador, que es el cloruro de paladio, en ácido clorhídrico 0,01 normal. Acércalo un poquito más. Luego van a colocar 1 mililitro del reactivo liberador, que en este caso es ácido sulfúrico al 10%. El reactivo liberador va en el compartimiento externo de la cámara y lo colocan en uno de sus extremos. Colocamos 2 mililitros del reactivo fijador y 1 mililitro del reactivo liberador. Y por último, vamos a colocar 1 mililitro de la muestra. Es importante que la muestra la coloquemos en el extremo opuesto en donde está el reactivo liberador y que en lo posible no tome contacto la muestra con el reactivo liberador hasta que se selle la cámara, es decir, hasta que se coloque la tapa de la cámara. Colocamos 1 mililitro en el extremo opuesto. Tenemos la precaución de cerrar el tubo. Y una vez que tenemos los 3 reactivos, procedemos a tapar la cámara. Ustedes pueden observar que en el borde superior externo de la cámara no hay burbujas de aire. Las burbujas de aire se manifiestan porque hay sectores de la misma de color gris. Es muy importante que no tenga burbujas de aire para que por esas burbujas no se pierda el tóxico. Una vez que colocaron la tapa sobre la cámara, este es otro punto limitante del procedimiento, es la homogeneización. Es decir, hay que homogeneizar para que el reactivo liberador y la muestra tomen contacto. Se hacen suaves movimientos envolventes. Ustedes pueden observar cómo ahí van tomando lentamente contacto. Es importante que esos movimientos sean suaves, de manera tal que la muestra de sangre no salte o no pase al compartimiento interno donde está el reactivo fijador. La muestra de sangre solo tiene que tomar contacto con el reactivo liberador.
Pueden tomarlas entre sus manos y lentamente hacer movimientos para que tomen contacto. Tiene que ser suave y lento. Muy bien. Acá pueden observar, por ejemplo, lo que yo les decía de las burbujas de aire. Entonces, para evitar esas burbujas de aire, lo que tienen que hacer es apoyar la tapa y rotarla suavemente para que esas burbujas de aire desaparezcan. A continuación, sigue el periodo de incubación. La incubación va a depender del tóxico que se va a determinar. En este caso, la incubación es a temperatura ambiente por 1 hora. Luego de pasado ese tiempo, se procede a seguir trabajando con el compartimiento interno. Luego de transcurrido el periodo de incubación, acá pueden observar la reacción positiva en la microdifusión. Ahí pueden ver la pátina plateada debida al paladio elemental.